Cuando una pareja decide vivir en la casa de alguno de sus padres, se enfrenta a una serie de desafíos que ponen a prueba su independencia y la convivencia familiar, como la distribución de espacios, problemas de comunicación y la contribución al gasto en general. El costo elevado de las rentas, la inestabilidad laboral, el interés por ahorrar para comprar una vivienda o la necesidad de contar con una red de apoyo más amplia motivan a muchas parejas a regresar al hogar familiar. Con independencia de las razones que llevan a una pareja a vivir con alguno de sus padres, es importante que todos los integrantes del hogar fomenten el diálogo para la resolución de conflictos, así como la tolerancia y el respeto. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de las ventajas y desventajas de regresar al hogar de los padres al iniciar una familia, así como de estrategias para fortalecer la convivencia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Leticia Carvajal y vamos a estar hablando, ya lo escuchó usted, un tema muy importante, muy común también en las familias mexicanas. Y bueno, vamos a hablar de las ventajas, de las desventajas, de los acuerdos que tenemos que llegar cuando mi familia y yo vivimos con mis padres. El tema del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero saludar a Magdalena Alejo, quien está en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana y que estará alternando junto con Jimena Raya. Y también saludo con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está leyendo todos los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti, así es, estamos completamente en vivo. Recuerde, a partir de las 9:30 todos los martes en Facebook Live y en YouTube Live. Y ahí ya empezaron a escribir, así es que si usted está viéndonos a través de su televisión a partir de este momento, pues también si tiene ahí cerca su celular y puede poner alguna de sus redes sociales y nos quiere escribir por ahí sus comentarios, sus experiencias y también sus preguntas, pues con gusto vamos a leer aquí todo lo que nos mande. Y si quiere tomar el teléfono y marcarnos, puede marcar también el 55 51 66 40 00 y de la misma manera ahí le van a tomar todos los comentarios que usted quiera dejar y todas las preguntas que le vayan surgiendo a lo largo del programa, porque va a estar muy interesante, Leti. Así es, y también les recuerdo que está nuestra aplicación de 11 más a través de la tienda de aplicaciones que tenemos todos en nuestros teléfonos. Usted le pone 11 más el símbolo de más y entonces, mire, aquí ya puede ver toda la programación y si usted le da clic aquí en vivo, pues ya nos estamos viendo, ¿sí? Ahí nos estamos viendo, perdón. No sé si se alcance a ver, pero bueno, ¡ay, ahí estoy! Bueno, completamente gratuita, puede ver todos los programas del 11, puede ver también series que ya pasaron. Hay más de 200 programas, imagínese que usted lo tiene aquí en su mano y además es completamente gratis. Así que recuerde que el 11 más va contigo. Bueno, pues vamos a comenzar y voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Miguel Ángel de León, maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALTI. ¿Cómo estás, Miguel? Muy contento de estar con ustedes, con este tema tan interesante. Así es, gracias por aceptar la invitación. También saludo a Alejandra Ma Rosas, ella es psicóloga especialista en terapia sistémica familiar, certificada como instructora de derechos humanos por el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muchas gracias. Bienvenida, muchísimas gracias. Laura Rodas Sánchez, socióloga y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Así es. Oye, Laura, quisiera comenzar contigo. ¿Es un fenómeno multifactorial o cultural mexicano que las parejas que deciden en algún momento vivir con alguno de sus padres? Bueno, sí, es un fenómeno que tiene muchos factores para que se cree, ¿no? Su origen. Puede haber, como a veces sabemos en nuestro entorno, familias que tal vez por comodidad pues regresan a la casa de los padres, pero también hay otro tipo de circunstancias sociales, económicas, incluso políticas, ¿no? Puede haber situaciones políticas que hagan que una familia pues requiera apoyo, porque las familias, aunque son estructuras fuertes, también son vulnerables. También resienten, ¿no?, los efectos de su entorno. Y entonces, bueno, contar con una red familiar de apoyo es una alternativa
para muchas familias cuando éstas no pueden resolverlo de manera directa. Entonces, bueno, si no puedo resolverlo ya aquí, pues entonces recurro a esta red. Y su existencia, bueno, puede marcar la diferencia a veces entre la vida y la muerte, ¿no? Pensemos contextos de lugares donde hay mucha violencia, ¿no? Donde pues no es que nos guste, ¿verdad?, estar compartiendo espacios, pero es una cuestión de vida o muerte. Pero también hay otros factores, puede ser la enfermedad, ¿no? No solamente la enfermedad de integrantes de mi familia, sino voy a apoyar a un familiar enfermo, ¿no? Al cuidado de mis padres. Cuidado de los padres, al cuidado de, bueno, si son familias que no solamente son padres, sino que hay presencia de otros, bueno, pues a cuidar a lo mejor a un niño, a un tío, en fin. Es más rico de lo que se piensa, ¿no? Y va más allá de decir, bueno, fracasamos porque volvimos a reagruparnos a otra familia que nosotros ya estábamos siendo independientes, pero bueno, creo que el primer paso es entender en qué circunstancias y por qué estamos tomando esa decisión de salir y reagruparnos a otra unidad familiar, ¿no? Así es. Les habla mucho de la familia Muégano como un elemento propio de la cultura mexicana. ¿Cómo explicamos este? Es bien curioso porque no nada más pasa en la cultura mexicana, la realidad es que pasa en toda la Latinoamérica. O sea, veamos que tiene que ver con una cultura del cuidado y aparte hay una ideología de la importancia de la familia. O sea, en todo lo que es Latinoamérica, la familia es el eje, ¿no? Aquí Laura nos lo explicaría. Es como la base principal, la institución, en cómo nosotros empezamos a conocer el mundo, pero también cómo deberíamos de ser buenos ciudadanos, ¿no? O sea, cómo convivir socialmente, también eso es parte importante. Entonces, tiene una fortaleza muy fuerte el hablar de la familia. O sea, no es como en a lo mejor Europa el decir, bueno, yo ya me voy de mi familia y ya no vuelvo a regresar. O regreso y pues nada más cuando fallecieron, cuando están enfermos, pero... Sí, y no, para nosotros el vivir un ejemplo cerca de la familia también es importante, ¿no? Tiene mis valores, mi familia, mi apoyo, mi red, todo tiene que ver con la familia. Entonces, en la cultura Latinoamérica, esta parte de la familia tiene una base principal, o sea, no es como contextos aparte, tiene una base principal y por eso es tan complicado de repente decir regreso o no regreso a casa. Es que si regreso me convierto en hijo nuevamente, pero ya soy papá o ya soy mamá y entonces cómo me acomodo en estos lugares, pero aparte es en esta ideología que no hemos entendido que quizás sea un apoyo, ¿no? A veces es como ya fracasé porque regresé a casa y no funcionó. Y es quizá también tendríamos que ver el otro lado de la moneda, la parte del beneficio de regresar a casa. Efectivamente, que sí puede haber y muchos. Sí, claro. ¿Cuáles son los factores tal vez sociales o también emocionales que motivan a una pareja a compartir hogares con los papás? Pues puede haber muchos. Los factores emocionales de entrada puede ser desde una parte enfermiza, que sería la dependencia, ¿no? Hablaba un poco acerca del tema de la codependencia y la dependencia, que son dinámicas muy comunes en México y yo creo que en otros países de América Latina también, en donde el padre rescatador se siente muy bien cada vez que ayuda al hijo, a la hija. Pero esto, a la larga, hay una teoría que se llama el modelo frustracional que te explica que en la medida que un ser humano vive experiencias frustrantes gradualmente, esta frustración lo que genera es pensamiento. Es decir, si yo de pronto tengo todas mis necesidades resueltas mágicamente por alguien más, yo ni pienso qué hago si tengo frío, qué hago si tengo hambre. En muchos momentos en nuestro país hemos visto algunas comunidades donde, por ejemplo, en el sur de México, Chiapas, Guerrero, que hay mares, lagos, ríos, literalmente vas en la calle y te encuentras un manguito, un platanito, ¿no? Y por el otro lado miras hacia el norte, donde es muy extremoso, muy árido, muy frío, muy caliente, etcétera. En el sur que hay como todo, como que te cobija el cielo, casi, hay más desarrollo en el norte que en el sur. Y tú dices, ¿por qué? Y tú lo ves con los hijos, ¿no? A veces dicen que el hijo con pan ajeno se vuelve bueno, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes al hijo pegado ahí al alimento que tú le das, que tú le nutres, no siente necesidad y ni siquiera piensa que tiene que hacer algo para ganarse las cosas. Es más, va sintiendo que es tu obligación mantenerlo. Claro. Entonces,
El regresar a la casa es muy bueno, claro, en circunstancias como bien definidas y en donde no me vuelva yo un abusador o un dependiente de mis padres y donde mis padres no se vuelvan mis codependientes. El codependiente tiene una gran necesidad de ser necesitado. Hay una cuestión de ego detrás del codependiente. De mi autoestima depende de que yo sienta que soy útil para los demás, pero esto va generando voracidad en los hijos y una demanda excesiva, lo que a veces haga que se pervierta esta dinámica en donde es un soporte y entonces ya después ya no es que te ayudo, ya es mi obligación tenerte que ayudar y eso va complicando mucho la situación de la familia. Que me gustaría complementarle que de alguna de otra manera también hay una necesidad de ser funcional. O sea, estos papás que ayudan o estos tíos que ayudan también tiene que ver porque a lo mejor ya no hay otra cosa, o sea, ya no hay trabajo, ya estoy jubilado o ya estoy en casa y entonces empiezo a ayudar en una ayuda, pero al final de cuentas es como, ¿qué más hago para poder seguir como viviendo, para poder seguir haciendo cosas? Entonces empieza a haber un sobreinvolucramiento en la crianza, en la relación de la pareja, en muchas cosas, porque al final de cuentas es, ya no tengo, se escucha feo, pero a lo mejor ya no tengo nada que hacer y ahora me voy a dedicar a cuidar a mis nietos. ¿Se puede conectar un poco con lo que sucede del nido vacío? Sí, de sí, que sí. de repente los papás se llegan a quedar solos y entonces ya es, ahora ya terminé con mis hijos, ahora sigo con los nietos. Ahora, ¿no? Sí, claro. Y fíjate, a nivel de lo que es una estructura social de ahora y del antes, también tenemos que considerar que hoy la gente, antes las personas en los 40s, el promedio de vida era 40, 50 años. Se acabó, ¿no? Hoy hay gente que vive 90, 100 años. Sí. Y esta tendencia va para allá. Entonces, ¿qué pasa cuando ya te jubilas? Esto que planteas me parece súper importante. Tengo 60, 70 años, estoy fuerte, estoy capaz mentalmente. ¿Y qué? ¿Ya me voy a descansar a mi casa? ¿Cómo? Y ahí tendríamos también que pensar cómo hacer funcional esto, ¿no? Para no caer en una familia disfuncional y que sea de verdad un apoyo y una ayuda para los jóvenes y para los viejos. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa. Todavía tenemos mucho de qué platicar. Tenemos entrevistas, tenemos testimonios. Tenemos, por supuesto, que leer todos los comentarios y preguntas que nos están llegando a través de redes sociales. Así que los invitamos para que continúen con nosotros. Mi familia y yo vivimos con mis padres. Así que en un momento regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Regresamos. Para la familia, vivir en la casa de alguno de los padres es una alternativa para contar con redes de apoyo y ahorrar gastos. Existen muchos factores emocionales que hacen que las personas regresen a su casa, ya sean hijos o ya sean hijas con sus respectivas familias. El primero tiene que ver con el factor de la dependencia. Y cuando hablamos de dependencia, hablamos de que el hijo o la hija que regresa al hogar tiene una necesidad concreta. Puede ser una necesidad económica, puede ser una necesidad de espacio o puede ser simplemente una necesidad de afecto. Cuando una pareja decide regresar es porque ha encontrado dificultades para encontrar autonomía. Y entonces esta parte de la autonomía, que precisamente tiene que ver con la dependencia, es el factor que se une para decir: requiero tener independencia, pero no la puedo lograr. No puedo lograr una independencia económica, financiera, una independencia emocional. Y obviamente aquí se genera un factor importante. El primero y más importante se llama autoridad. Es decir, ¿quién manda en esta casa? Y cuando esto no está dialogado, el primer gran encuentro, la primera gran confrontación es tu casa, pero no es mi casa. Y entonces el factor de autoridad se convierte en un tema bastante fuerte, que obviamente va a tener repercusiones de muy diferente índole. Máxime si la persona que regresa no tiene una autonomía financiera o no tiene una autonomía emocional fuerte. Este elemento es determinante precisamente para generar un tema, obviamente, de confrontación. Y estamos hablando del tema de la dependencia, que quiere precisamente llegar a un tema de independencia. Sin duda,
Una vez que hay un encuentro o un reencuentro de la familia de origen con la nueva familia que se integra, existe una serie de factores emocionales y una serie de factores prácticos que van a generar precisamente un factor ya no de independencia, sino de interdependencia. Es decir, tú y yo nos necesitamos, la familia que está en el origen o la familia que regresa. Tú y yo nos necesitamos, una, si hay hijos, para organizarnos con los hijos. 2, el factor económico. 3, el factor educativo. Lo quiero resumir de esa manera. Entonces, estos 3 elementos van a generar precisamente la fricción. Cuando la pareja regresa con los hijos, entonces el primer gran factor es el choque de ellos para ver quién tiene la autoridad. Y si en el origen el papá o la mamá, que sería en este caso el suegro o la suegra, intervienen, entonces se convierte en un tema mayor. Muchas gracias. Tenemos aquí muchos comentarios que ya les quiero empezar a compartir. Nos dice, por ejemplo, María Mendoza, debe de existir un respeto entre ambas partes y poner límites. En mi caso, mi mamá vivió un tiempo con nosotros y se quería meter en la educación de mi hija. Le puse un alto porque eso nos corresponde a mi esposo y a mí. Rafael Bernal, por su parte, nos dice, mis pensamientos familiares son: a muchos padres y jefes de familia les pesa educar a sus hijos, por eso se vuelven dependientes de sus propios padres. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Muchas gracias. Todos estos comentarios enriquecen aquí la conversación. Y justo, por ejemplo, nos dice Roberto Lins, tenemos que adaptarnos, no podemos criticar a nadie, todas las circunstancias son diferentes. Blanca Luz Martínez nos comenta, debe ser solo temporal, el casado casa quiere. Y de hecho este comentario frase ha llegado por todos lados en YouTube, aquí en Facebook, también en llamadas, de que es como un dicho popular en México, ¿no? El casado casa quiere. Bueno, tenemos más comentarios y nos empiezan a compartir pues testimonios. Nos dice acá Israel, en mi caso, yo viví con mi pareja homosexual en casa de mis papás cuando estuvo la pandemia, vivimos casi 2 años. Al principio todo era amor, pero después entre mis hermanos empecé a tener roces con mis padres y hermanos. Lo mejor es separarse de tu familia y tener tu propia casa, sobre todo cuando ya estás en pareja. Esto es lo que nos comparte Israel. María Mendoza nos dice, debe existir este ya se los compartí. Alex nos dice, la fortaleza y el valor que se tiene a lo largo de la vida es el desarrollo sustentable creado por uno mismo y es válido también crearlo con la pareja, que es una sola familia. Blanca Luz nos dice, pues en muchas ocasiones regresan a reparar o terminar de madurar. Los padres debemos tratarlos como adultos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y les quiero compartir un testimonio que preparamos, es una cápsula donde un hombre nos comparte su experiencia, cómo fue que él regresó a casa de sus papás y qué desafíos tuvo que enfrentar. Vamos a escucharlo. Tengo 2 hijos, uno de 10, uno de 12. Me separé hace 6 años y mi matrimonio duró 12 años. A partir del 2018 me separé y me fui con mis hijos a vivir a la casa de mi mamá, que antes de yo poder regresar a la casa de mi mamá, pues tuve que hacer, así como anuncié que me iba, tuve que regresar y pedir permiso nuevamente para regresar, pero pues ya no regresaba solo, entonces ahora regresaba pero con mis hijos. Entonces ella, pues yo creo que en su momento pues le dio gusto, ¿no? Porque pues iba a estar aquí también al pendiente de los niños, ya no tenía ningún proyecto y pues ella lo aceptó pues de manera, yo creo que bien. Una de las ventajas de regresar aquí con mi mamá es de que pues es como más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, en un inicio costó mucho trabajo porque pues yo creo que estaban acostumbrados mis hijos a estar con su abuelita y su abuelita pues estar en convivencia con los niños. Es un proceso de adaptación
Y ese proceso de adaptación, pues no nada más es los hijos, o sea, también hay que ver los gastos, hay que ver la comida, hay que ver el transporte, hay que ver colegiaturas, hay que ver agua, luz, gas, o sea, todo eso, pues hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, pues yo más que ventajas y desventajas, yo lo veo más como reto, ¿no? El reto porque pues es una vida nueva y muy diferente. Los retos yo los resolví platicando, sentándome con mis hijos, dándole todo su lugar y respeto a mi mamá, porque pues es su casa, es mi mamá, pero yo soy el papá de los niños, ¿no? Entonces, esa convivencia, pues al final tienes que ver la forma en cómo se vuelve más armoniosa, porque súmale el proceso de divorcio y todo el tema del estrés y del estar con la angustia y qué va a pasar y todo eso. Entonces, pues es mucha comunicación con los niños, ellos todo les cuento, es tratar de buscar la armonía en todo el caos, ¿no? Y yo creo que pues, es parte del crecimiento personal y también de madurez, tanto de todos los integrantes de la familia. Muchísimas gracias por este testimonio. Pues muy interesante, porque como él muy bien lo menciona, además de ese proceso que es muy difícil y doloroso, que es el divorcio, llegar a casa de tu mamá con tus 2 hijos, con diferentes costumbres, con diferentes formas de ver la vida, y tenerte que adaptar, aquí sí por una necesidad de que lo tenía que hacer, pero bueno, pues sin lugar a duda es un claro ejemplo de cómo sí se puede, ¿no? Mira, yo creo que hay una formulita que yo le propongo a mis pacientes, a las familias, a los niños que veo con sus padres, adolescentes, que es R se hace. Y lo pongo un poco en acróstico, R se hace. Repitan, R se hace. R se hace. R se hace. ¿Qué quiere decir R se hace? R significa respeto. Creo que los padres respeten a los hijos, que los hijos respeten a los padres es elemental. Porque además en la visión tradicional, los padres de antes pensaban que soy tu padre y si quiero te mato. Perdón, eso ya es de la prehistoria. Sí, muchos adolescentes me dicen, ¿por qué yo le voy a respetar si él me dice groserías? Si él me humilla, etcétera. Este tema del respeto ya empieza a sentar las bases para que la dinámica se acomode de una forma distinta. Sea, ¿sí?, comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir comunicarme asertivamente? Yo puedo decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Es más, puedo enojarme, pero defiendo mis derechos sin faltar el respeto a los derechos del otro. Enojarme es un derecho humano. Cuando decimos, no te enojes, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Necesito enojarme, perdón por lo que voy a decir, pero el enojo, las emociones feas son como la popó. ¿Qué pasa si tú tienes popó y te la guardas y te la guardas y te la guardas? Pues una peritonitis. Una peritonitis, te intoxicas, te mueres o te da diarrea. Y después la andas cajeteando por todos lados, ¿no? Porque se te va a salir. Las emociones así son. Entonces, a mis adolescentes les encanta que les diga esto, porque les da mucha risa. Porque de pronto, cuando saco una emoción es que me la guardé demasiado. Cuando de pronto digo una cosa, es que no tuve un canal de desahogo y de canalizarlo. Cuando tengo diarrea, les digo, ¿me permiten? Con permiso, voy al baño, ahí echo gases, lo que yo quiera, me limpio, me lavo mis manitas, algo, y ya descargué. Ya no pasa que voy a volver a cometer una situación impropia, ¿no? Y la C final es confianza. Si hay respeto y comunicación asertiva, es muy probable que tú generes confianza. A veces es con los hijos muy difícil que confíen en ti. Seguramente es porque no lo trabajaste desde antes, o porque les faltas el respeto, porque no te comunicas asertivamente. Y agregaría algo más que me parece también muy importante en la formación y la educación de los hijos en la familia, que es enseñar gratitud. Porque, insisto, cuando somos muy dependientes, hay dependencias que son sanas y hay dependencias que son insanas, ¿sí? Una persona muy dependiente te puede hacer decrecer. Hay dependencias que te crecen, que te ayudan a salir adelante. Pero si la dependencia se pasó, te decrecen. Y entonces, dentro del madurar, el ser agradecido, que también lo tenemos que enseñar, ¿no? Hay gente que dice, no, si no me lo dan, no, ¿por qué le voy a forzar a que haga algo que no le nace? Bueno, si desde chiquito tú le enseñas a las personas, a los niños, hay que ser agradecido. Esto cuesta, la luz, el internet, cuesta.
y no aparece de la nada, ¿no? Me encanta un meme que apareció por ahí otro día de que un muchacho manda a llamar al plomero, se acaba de ir a vivir solo, y entonces llama al plomero y llega el plomero y dice, ¿qué problema tiene? Pues no sirve el fregadero. ¿Por qué? Le abre la llave, sale el agua. ¿Qué tiene? ¿Cuáles? Pues los trastes aquí están desde hace 3 días y en mi casa desaparecían, ¿no? O sea, Yo vivía con mis mamás. entonces, de pronto, tenemos que enseñar a ser agradecidos y proactivos, porque de otra manera vamos enfermando. Entonces, el regreso de un hijo así al hogar puede ser terrible, ¿no? Sin condiciones de madurez, de adulto a adulto. O sea, cuando tú eres adulto y regresas a la casa de tus padres, no vuelves a ser el hijo de familia, eres un adulto. Pero como tal te tienes que tratar, y tu padre a ti, y tu madre a ti. Por eso creo que el RCAC es una formulita ahí que creo que puede servir bastante. Así es, respeto, comunicación asertiva, y de ahí pues llegas a la confianza. Exacto. Laura, yo quisiera preguntarte, uno como pareja, como familia, debe tener unas expectativas a corto o largo plazo una vez que se toma la decisión de vivir con tus padres o vivir con tus suegros. Esto me parece muy importante porque muchas veces como que nada más nos dejamos llevar como las olas, ¿no? Pues a ver cuándo me salgo, pues a ver cuándo me voy. Y sí se puede llegar a caer en un cierto conformismo, una comodidad de decir. Y luego muchas veces podemos hasta pensar, le estoy haciendo un favor a mis papás de vivir aquí, porque si yo no estuviera, ¿qué harían ellos sin mí, no? O sea, muchas veces se puede caer en este tipo de situaciones, pero la importancia de tener expectativas una vez que se toma esta decisión. Sí, claro. Como dije en un principio, saber por qué estamos tomando esta decisión, en primer lugar, entenderla como grupo familiar, ¿no? Es importante que podamos reflexionar sobre lo que es la familia, ¿no? Como para entender lo complejo de esta situación, ¿no? En términos sociales, se dice que la familia es una institución social, ¿no? Y esto porque está atravesada o a su interior se producen diferentes procesos, ¿no? Y básicamente estos procesos lo que hacen es ayudarnos a entender el mundo, a conocer cuál es mi lugar en ese mundo, llamado familia en un principio, después ya se van a ir abriendo otros. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es el lugar de los demás? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las pautas, ¿no? que debo de interiorizar, ¿no? Para conocer, para saber guiarme en ese mundo? Y cuando logro hacer eso, pues adquiero cierta certidumbre, porque ya sé qué esperar de lo que hacen los demás, y los demás también saben qué esperar de lo que hago. Entonces, pues, se construye esto, un mundo pequeño que voy interiorizando y que además me va a permitir después, esto es en la niñez, ¿no? Ese primer mundo, después me va a permitir incorporar los otros mundos sociales, ¿no? De la iglesia, el Estado, la escuela, el trabajo, en fin, todos esos submundos. Entonces, bueno, cuando una pareja decide unirse, pues entonces se están encontrando 2 mundos precisamente, ¿no? De origen. Y cuando se toma la decisión de ir a agruparse a otra familia, que probablemente en este caso pues puede ser la familia del esposo o de la mujer, que por lo regular la tendencia es que sea el hombre el que se acerque a los padres y la mujer a los suegros. Bueno, entonces pues ahí vemos la complejidad, ¿no? 2 mundos que apenas se estaban poniendo de acuerdo, que apenas estaban formando, creando su mundo, ahora van a integrarse a otro, ¿no? Donde además uno de ellos ya tiene ventaja, porque él fue criado ahí, creció o ella ahí. Fue criada ahí, y entonces pues como en el testimonio al principio dice, fue fácil al principio, pues sí, porque llegaste a tu mundo de origen, pero habría que preguntarle a ella, pues entonces cómo fue esa incorporación. Entonces, creo que las expectativas hay que hablarlas desde el principio. Creo que la comunicación debe ser muy importante en esto. Primero, la familia que decide dar ese paso por las circunstancias que tengan que ser, entender esas circunstancias, hacer un plan a mediano, a largo plazo, ¿no? Lo mejor para las familias es contar con sus propios espacios, ¿no? El casado casa quiere precisamente, porque el espacio nos permite construir, pues, con cierta intimidad, ¿no? Nuestras propias reglas, ¿no? No tenemos que darle explicación a nadie de ciertas cosas, y lo que ahora sí que la ropa sucia se lava en casa, en fin. El espacio es muy importante, poder tener estos límites, y nos vamos entonces a incorporar a otros espacios. Primero lo hablamos nosotros, hacemos un plan, un proyecto, ¿no? Si, por ejemplo, es una cuestión económica, la falta de empleo lo que nos hace recurrir a este apoyo familiar, y aceptan el apoyo, ¿no? O sea, previamente, pues entonces vamos a poner en marcha un plan que me pueda hacer incorporarme otra vez al mercado laboral, ¿no? Y qué otros integrantes que podemos hacer para
para que esta situación se pueda superar. Contribuir para que Contribuir. se supere. Y bueno, hablarlo también con a dónde vamos, ¿no? Cuánto tiempo nos pueden recibir. O sea, aquí la clave está en comunicarnos, en exponer las razones, en ser muy claros respecto a cuánto tiempo podemos estar. Esto de los abusos que se pueden dar, pues sí se pueden dar. Y entonces, pues también la familia que recibe tiene el derecho de establecer límites, ¿no? Fíjate, Leti, que justo nos está llegando un mensaje, muchas gracias Andrea por la confianza, que es el sentir de una hija de cómo vivió esta situación, ahora que es adulta lo puede compartir. Y ella dice, de niña vivíamos con mis abuelos maternos, mamá siempre se sentía menos en relación a sus hermanas, papá era muy servicial, mis hermanos y yo siempre nos sentimos como arrimados y siempre nos sentimos menos que los primos. Entonces esto también es importante porque cuando ya hay hijos, también cómo se están sintiendo los hijos, ¿no? Y es que fíjate que en esto se va construyendo también la imagen, el concepto de ti mismo. En el desarrollo de los niños hay dos cosas que un niño de 5 o 6 años tiene que haber alcanzado. Y esto es saber competir y saber compartir. Y si de pronto en mi capacidad de competencia no siento el hambre y las ganas y el deseo de superarme, de independizarme, cuidado. La sobreprotección puede achatar la punta de este deseo de superarte y de competir. El otro extremo sería cuando quiero competir, aunque sea haciendo trampa. No hablo de eso. Es un tema en donde saber competir, saber compartir, porque es el otro extremo, se vuelve fundamental y en la familia se puede dar. Cuando tienes que regresar a casa, el saber compartir es elemental, pero los límites, las reglas de las que estamos hablando, de unos y de otros, y el acuerdo en esta comunicación asertiva es algo que hay que contratar previo a meternos a cualquier lugar. Efectivamente, sí, porque al final no es lo mismo decir vivimos en la casa de mis papás, claro, a decir vivimos en la casa de mis suegros, sí, o vivimos en la casa de mis abuelos, sí, ¿no? Y entonces ahí es cuando entras, pues ya puede entrar mucho en conflicto también si no lo hablas, obviamente previo hacer esa acción de pasarte a la casa. Y también preguntarle a quien recibe, porque por ejemplo nos están llamando de forma anónima una mujer que nos dice, ¿cómo le hago para que mi hija se vaya de mi casa? Ella vive con sus hijas y ya lleva 30 viviendo en mi casa. Al principio yo los invité a vivir conmigo porque vivían una situación económica difícil, ellos ya tienen su casa, pero no se van. ¿Qué puedo hacer? Algo aquí importante es la comunicación. O sea, sí, cuando llegamos, o sea, hace este regreso a casa, sí es importante tener claro, ¿por qué llego aquí? O sea, que esa es una parte fundamental. Llego porque me voy a economizar, llego porque requiero una red de apoyo, llego porque a lo mejor estoy enfermo o mi papá o mi mamá está enferma y necesito llegar a ayudar. Entonces, primero tener claro a qué estoy llegando a la casa de mis papás. Y entonces también poner una fecha límite. O sea, decir, oye, tengo tanto tiempo para poder lograr esto y entonces salirme de mi casa, porque también hay una realidad. Requiero yo salir de la casa para que yo pueda formar mi propio núcleo, mis propias reglas, mis propios sentidos también de identidad en mis hijos. Y entonces esto ayuda cuando somos claros con la familia, entonces a que cada quien diga, bueno, no te vas a quedar 30 años, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo es el que te vas a quedar? Me voy a quedar 1 año, tantos meses, compro mi casa y me voy, pero requerimos empezar con claridad. Mira, hay modelos de la naturaleza que nos pueden dar un ejemplo. Hablando de esta persona, porque ahí lo que yo creo que pasa ahí es que la abuela no ha sido fuerte y firme para poner un límite. Claro. La naturaleza es muy sabia. Los aguiluchos, las águilas, cuando tienen sus aguiluchos, primero hacen el nido con hierbita, con pajita, con piedritas, espinitas, y ponen los huevos. Y cuando nacen los polluelos, pues nacen en un nido que está cómodo, calientito. Conforme los pollos empiezan a crecer, la piedrita que no se sentía ya molesta. El ala del hermano ya le dio un aletazo al otro, ya le picó un ojo con el pico. Y en ese momento que los aguiluchos ya tienen alas, las águilas empujan literalmente al espacio vacío a los hijos. Cuando el pajarraco siente que ya se va para abajo, ¿qué hace? Abre las alas. Y a veces eso en papás, mamás que son sobreprotectores, les cuesta mucho trabajo. Efectivamente. No tienen un buen manejo de la agresión. Así es. Que bueno, ya les platico después. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa vamos con Marisa Escribano. Vamos a escuchar.
Buenos días. Actualmente, cada vez es más común que las parejas decidan vivir en casa de algunos de los padres por motivos económicos, culturales o por comodidad. Aunque la situación puede parecer conveniente en un principio, vivir bajo el mismo techo que la familia original puede acarrear inconvenientes y problemas de convivencia que afectan la relación de pareja. Uno de los principales problemas es la falta de privacidad, ya que la intimidad es un aspecto fundamental en una relación. Vivir en un espacio compartido limita la libertad y la comodidad de ambos. La sensación de estar siendo observados o juzgados constantemente puede generar tensiones y conflictos en la relación, afectando la comunicación y la confianza. Además, se da la posibilidad de conflictos generacionales, diferencias en la forma de ver la vida y de gestionar las relaciones interpersonales. Las normas y costumbres familiares pueden chocar con las expectativas y necesidades de la pareja, generando fricciones y desacuerdos que pueden desembocar en discusiones y malentendidos. Otro problema común es la falta de autonomía y de independencia. La pareja está limitada en su capacidad de tomar decisiones y de gestionar su vida de forma independiente. Al vivir en casa de los padres, las reglas son las de ellos y de su casa, lo que genera algunas veces sentimientos de frustración y dependencia que afectan la autoestima y la salud emocional de la pareja. Así que antes de dar este paso, es fundamental hablar con los padres y establecer límites claros, fomentar la comunicación y el respeto mutuo, así como trabajar en conjunto para superar los desafíos que surgen en el camino hacia una convivencia que sea armoniosa y que sea satisfactoria. Nos vemos la próxima semana. Si tú y tu familia viven con alguno de los padres, se requiere desarrollar habilidades de comunicación, paciencia y tolerancia para evitar conflictos. Distribuir tareas y acordar cuáles son los espacios propios y los comunes ayuda a tener una buena convivencia si la familia vive con alguno de los padres. Podría parecer que una familia, hijo o hija, que regresan a la casa, pudiera parecer un fracaso. En realidad no lo veo así. En realidad lo veo como una experiencia. Ninguno de nosotros tiene la certeza de que la decisión que ha tomado es la mejor. Y la vida nos va enseñando que a lo largo de nuestra existencia vamos tomando decisiones. Lo que creo que es importante es saber que siempre hay un núcleo familiar que nos acoge emocionalmente y que es como nuestro pequeño nido donde podemos cargar la pila, donde podemos refugiarnos cuando hay una eventualidad que nos sobrepasa. Y creo que si nosotros tomamos en cuenta esto, podremos aceptar que regresar a la casa temporalmente puede ser un factor benéfico para muchos. De lo contrario, podría parecer que yo termino fracasado, y cuando termino fracasado, cuando hablo de la palabra fracaso, no me doy la posibilidad de crecimiento. Es como si regresara y ya no tengo posibilidad de crecer. Al contrario, la experiencia fue dura, regreso, me nutro, me apropio nuevamente de una nueva manera de vivir y entonces establecemos esto que en su momento yo les decía al inicio. Primero, una parte de dependencia que es necesaria o que es circunstancial, para después poder llegar a una independencia que puede ser lejana o cercana y al final establecer que los dos nos necesitamos como una interdependencia, ya sea tú en tu espacio y yo en mi espacio, o ya sea temporalmente me quedo contigo y después nos vamos, ¿no? Entonces, este juego de la dependencia, la independencia y la interdependencia es un diálogo que hay que estar constantemente manejando en términos familiares.
Muchísimas gracias. Gracias a Ricardo Rojas, psicoterapeuta del Centro Raíces. Y esto que nos menciona, pues me parece muy importante porque sí, efectivamente, como lo hemos venido hablando a lo largo de este programa, a veces estigmatizamos o siempre vemos como el lado negativo del vivir dentro de la casa de nuestros padres o de nuestros suegros, pero pues muchas veces no es un fracaso, sino puede ayudar a que sea un impulso para seguir adelante. Hay muchísimas circunstancias. Más adelante les vamos a transmitir un testimonio de una mujer también que me parece muy importante porque al final, pues a veces uno no lo quisiera, Sí. pero la pandemia, pero las cuestiones económicas, pero el desempleo, tristemente muchas veces hasta alguna enfermedad, bueno, pues te obliga a hacer este tipo de... Mira, sí, yo creo que hay que marcar muy claramente esa diferencia, ¿no? Sí, ver cuándo es algo que va a construir, que va a ayudar a crecer y cuándo es un problema. Hay una cuestión a nivel psicológico que también tenemos que considerar. Esto lo planteaba Freud. El ser humano por naturaleza busca algo que se llama el principio de placer. Todos, absolutamente todos, estamos en la búsqueda de satisfacción y de gratificación. Cuando esto sucede entre 0 y año y medio, es lo mejor que puede ser. Si el niño llora, cárgalo. Si el niño se hace pipí, cámbialo. Si el niño se siente incómodo, báñalo, pásale un huevo porque quién sabe por qué está llorando. O sea, el que el niño se convierte en el rey de la familia o la niña, va sentando las bases de una buena autoestima. Pero después del principio de realidad viene a instaurarse del principio de placer, viene a instaurarse el principio de realidad, que te va diciendo, el niño ya tiene dientes. ¿Por qué le sigues haciendo papillita? El niño ya tiene fuerza en sus piernas para equilibrarse y caminar solito. Porque cuando llegas tarde de la fiesta, todavía lo sigues cargando y lo llevas a su camita a acostarlo, ¿no? Esto de pronto cuando pues, tú ves al niño de 3, 4 años, ay, está chiquito, mi niño, y lo cargas y lo llevas, de pronto vas generando una situación de placer en donde ya no debería de estar. Ya deberías de irlo impulsando a confrontarse a esa edad con la realidad. Y la realidad frustrante que después va a ser, vete a trabajar 18 horas, ¿no? Porque el trabajo a veces en muchos lugares trabaja 18 horas, no es 8 horas, como se dice, sino muchísimo más. Si tú no vas preparando a este niño para que sepa enfrentar el estrés y la ansiedad, después se vuelven niños frágiles, dependientes, inseguros o narcisistas, en donde de pronto tú te estás convirtiendo en su esclavo porque lo enseñaste que tenías que gratificarle todo el tiempo. Y esto lleva a otra problemática bien importante que además a nivel social, que les decía hace rato, me parece que la familia tiene que ser un laboratorio de aprendizaje. El hacer denuncias, ¿cuántos asesinatos de mujeres hay hoy? ¿Y qué relación tiene que esto con la educación que recibimos los hombres en la familia? ¿Sí? Y si te vas más allá, de pronto hablamos del tema de la impunidad, que a veces la impunidad se da en la propia familia. O sea, uno de los síntomas de familia disfuncional o de los enojos y molestias cuando te recibo en mi casa es porque a lo mejor está siendo impune ante algunas situaciones que vivimos. Y ahí me parece que es bien importante como sociedad, como familias, que nos dediquemos a formar a hombres y mujeres que sepan denunciar esto, ¿no? Y a propósito, no sé si puedo hacer un comercialito aquí. Cada año ISCALTI hacemos un evento gratuito en donde este año es nuestro 14º ciclo de conferencias para padres, gratuito completamente para todo mundo, del 14 al 17 de octubre, y vamos a hablar de un tema que se llama Criando con Integridad en Tiempos de Impunidad. Sí, hay un montón de invitados bien padres, es una semana y gente muy, muy especializada en el tema. Ojalá que asistan, ¿no? En nuestra página www.iscalti.com ya hay informes para que sepan dónde está, pero creo que tenemos que atenderlo esto. Y entonces, más que victimizarnos, una mamá, un papá fuerte que recibe a sus hijos tiene que poner sus reglas claras y su orden, pero tampoco infantilizarlo o minimizarlo, porque entonces después se te va a voltear el problema encima. Por supuesto. Hay un fenómeno bien importante y que es elemental. Requerimos aprender a individualizarnos. O sea, yo soy, durante el crecimiento o durante la niñez, pues dependo completamente de mis papás, económico, para alimentarme, para estudiar. Pero en la adolescencia yo requiero empezar a salir, conocer amigos, empezar a tener nuevos mundos, y cuando yo me vuelvo un adulto requiero independizarme, tener mi propio mundo y hacer mis propias cosas. Entonces busco una pareja, me relaciono con mis amigos, salgo de casa, pero esta individualización es una manera de fortalecerme. Entonces, cuando yo regreso a casa, la individualización no es que se pierda, pero tampoco puedo caer en una zona de confort donde decir, bueno, pues ya regresé a mi casa, ahora que mis papás me vuelvan a mantener y ahora que todo funcione así. No, a ver, por necesidad
y al final de cuentas por crecimiento siempre requiero estar individualizado, aún en la pareja. Claro. En la pareja podemos ser muy buenos equipos, pero tú y yo, esta historia de tú y yo somos uno mismo, tampoco debe de ser. Sí. O sea, somos dos individuos que estamos construyendo juntos. Si yo requiero apoyo de mi red, como mis papás, regreso a casa, pero requiero seguir individualizado con mi familia, ¿no? Entonces yo pongo mis límites, yo pongo mis reglas, lo que decía Laura ahorita, ¿no? Yo requiero tener hasta mis propios espacios. Sí, por supuesto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes por alguna circunstancia que regresar a vivir a casa de tus padres con hijos adolescentes o con niños y que de repente el adolescente dice, pues me voy a ir a una fiesta, papá, y voy a llegar a las 2 de la mañana y el papá le da permiso, pero el abuelo dice, pero aquí la puerta se cierra a las 11. Sí. ¿No? Y entras en un conflicto de... Sí, esos son los atretos, es el contrato que tienes que firmar previamente cuando das el paso. Mira, pensando en los adolescentes, y hay que ser cuidadosos también, porque a lo mejor el abuelo tiene razón. Claro. Hay una regla muy clara que te puede dar el parámetro para cuándo sí y cuándo no. Entre más autónomo, imagínate un sube y baja, ¿no? Ya ven cómo son sube y baja. Entre más autónomo sea un muchacho, ¿sí? Que su autonomía va creciendo, la autoridad tiene que bajar a fuerza, ¿sí? Pero entre menos autónomo sea el muchacho, autónomo es la capacidad de valerme por mí mismo, la autoridad tiene que subir a fuerza aunque tenga 20 años. Y esto es algo que tienes que trabajar con el hijo. Y a lo mejor ahí hacer una alianza con el abuelo. Claro, que el muchacho es muy autónomo y el abuelo está obturando, está limitando, no está permitiendo, pues es un conflicto que tienes que valorar y ver qué te sale más barato. Si ahorrarte la renta económica viviendo con el abuelo o pagar la renta emocional. Vivir solo. Sí, exactamente. Ahora que también de alguna u otra manera las reglas del día de hoy sociales nos piden que tengamos mucho mayor cuidado con nuestros adolescentes o con quienes se están convirtiendo en adultos jóvenes, porque también tenemos una realidad de seguridad, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. A mí unas alumnas me decían, Ale, pues es que mi papá me pide que yo tenga la aplicación esta de tiempo real, ¿no? De ubicación real. En tiempo real. Y entonces me decían, ¿y estás de acuerdo que si yo me quiero ir con el novio a un hotel, no puedo hacerlo porque mi papá me está viendo? Entonces yo le decía, es que tienes que le ponga 300 metros más para allá. más lejecitos, ¿no? Estoy en casa de una amiga. No. Entonces yo le decía, es importante que te comuniques con tu papá y le digas, oye, hay cosas que requiero hacer yo, o sea, hay cosas que al final con autonomía, pero que no puede ser informada a toda la familia. Cuando estamos dentro de la familia, a veces estas conversaciones tienen un ejemplo como, ay, la niña ya está menstruando, ay, él ya tiene novia. Esta situación también hace que los adolescentes tampoco quieran vivir en casa de los abuelos, porque me están evidenciando cuando estoy creciendo. Entonces, sí, la parte importante es como papás, no podemos perder el límite con los hijos, pero también requerimos poner límite con los abuelos. ¿No? Y no hay que dejar de ver, no hay que dejar de ver las partes buenas, porque sí es cierto, a veces de pronto si tú llegas con los abuelos y los abuelos requieren de contención, de sostén, pues también como un acto de gratitud, de acompañarlos. Digo, yo he tenido pacientes ya de 80, 90 años y a veces soy la única persona que los visita o que habla con ellos, ¿no? Porque la familia se desentiende y se hacen los locos, ¿no? Y hoy debemos saber, la ley está penando esto. Tú no puedes abandonar a un viejito, porque la red social, y aquí a lo mejor nos podrías informar un poquito más tú, es una necesidad emocional muy importante. Hay personas que somatizan, que crean enfermedades físicas a partir de una depresión, a partir de un sentimiento de soledad. Entonces, sí es algo que de pronto no hay que normalizar me voy con mis papás como la primera respuesta, pero también hay que ver cuáles son las posibilidades positivas de irme y en tiempos programados y planeados y con expectativas y cumpliendo con derechos y obligaciones en el hogar que yo regreso. Claro, ahora, porque también muchas veces uno pensando que estamos en casa de papás o de suegros, a veces nos cuesta trabajo poner ese tipo de límites o poner ese tipo de, oye papá, a ver, mi hijo va a ir a esta fiesta, pero yo voy a estar pendiente, tú duerme y yo me hago responsable exactamente, pero pues muchas veces... Pero es la comunicación. Exacto, pero uno muchas veces puede sentir como esa, oye, es que vivo en su casa, entonces, hijo, no vas a la fiesta. Porque, ¿no? Aquí digo, no sé, pero... Hay un tema que me parece del lado, como tocarlo, hace rato decía, qué importante es saber usar nuestra agresión, ¿sí? Y tú dices, que ¿estás diciendo que sean agresivos? A ver, momento. Todos. ¿Sí? O sea, la agresión es un instinto natural. Y la agresión es diferente de la violencia. Para poder jugar un buen partido de fútbol, yo necesito de agresión.
Para poder luchar y competir necesito de agresión, más no de violencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta cuando soy agresivo y cuando soy violento, cuando soy agresivo constructivamente? En el momento que yo ocupo mi agresión, que ahí está, biológicamente ahí está, pero la ocupo con la intención de causarte un daño, eso es un acto de violencia. Y entonces, si vamos educando a los hijos, pueden aprenderlo. Y en la familia debemos saber, va a haber conflictos. Otro síntoma de la familia disfuncional es que no enfrentan los problemas las familias. Hay una expresión por ahí que dice, hay un cocodrilo en la sala y nadie habla de él, ¿no? La hija, el papá, o sea, todo el mundo habla del alcoholismo, de las malas calificaciones del hijo, pero no hablan del alcoholismo del papá, que es un problema mucho más grande. Entonces, este regresar conlleva ese tipo de temas que debemos de entrarle y abordarlo. Y si podemos hablarlos en RCACE, con respeto, comunicación asertiva y logrando confianza, se abre y podemos tocar el tema que sea. Pero si yo con mi hijo le digo, te metiste al hotel y empiezo a bulearlo y a molestarlo, eso puede obturar la comunicación y la confianza. Sin duda, no ayuda en nada. Vamos a... Leti, que antes del testimonio me gustaría compartirles, ahorita que mencionaste varias cosas que no se hablan, pero está ahí todo el tiempo. Tenemos una llamada anónima que nos dice una mujer, mis hijos se han venido a refugiar a mi casa. El más grande me dijo que vendría por 3 meses y ya tiene 33 años viviendo aquí. No puedo hablar con él porque le tengo miedo. Sí. Mi casa es muy grande, pero no la limpian. Es un verdadero cochinero. Mi esposo y yo le dimos 3 carreras y me reprocha que no le hemos dado nada. Mi hija también ya se vino a vivir conmigo desde hace 6 años y su esposo es alcohólico. Tampoco me habla. Yo ya soy viuda. Mi nieto me dijo que me compraba la casa y que me daban la oportunidad de vivir ahí. No quiero correrlo, solo que me tengan mi casa limpia. ¿Qué puedo hacer? Pues córralo, señora. Llame a la policía y sáquelo, literalmente. Hay una ley de cuidado de no violencia. O sea, sí también requerimos entender la parte legal. Entonces, también hay una manera en donde esta es mi casa, este es mi espacio, y si tú no lo respetas legalmente, puedo proceder, aunque seas mi hijo. O sea, requieres entender que no puedes venirte a posesionar de algo que no es tuyo. Pero fíjate, y el uso de la agresión es muy importante porque a veces nos da miedo expresar nuestra agresión. Las personas que yo conozco más nobles, más sensibles, más tolerantes, frecuentemente son personas que le tienen miedo a su agresión. Y tenemos que aprender a usar la agresión. No quiere decir que le voy a hacer daño a alguien, pero sí poner un límite aquí. La agresión en el buen sentido, que la señora diga, se acabó. Esta es mi casa y te vas. Y a lo mejor sí, llamar a la policía. Tengo casos donde le he recomendado al papá, a la mamá o los he acompañado. Llama a la policía y se tiene que retirar a este joven. Es absolutamente necesario hacerlo. Vamos ahora a este testimonio que nos cuenta una mujer. Vamos a ver lo difícil. Perdí mi departamento hace 4 años por el tema de la pandemia. Tuve que cerrar mi negocio y no pude recuperar la hipoteca de mi departamento. Regresé a casa de mis papás y todo estaba muy bien, y también con mi hija de 20 años. En esta casa viven mis papás, mi hermano con su hijo y nosotras. Al principio todo era cotidiano y muy amable. Con el paso del tiempo me pidieron que hiciera el favor de hacer la comida para todos. Todo comenzó como un favor y con el tiempo todo fue a fuerza, con disgustos, y era una exigencia que yo tuviera que tener la comida lista. Después me encargaron hacer el quehacer y prácticamente yo me convertí en la ama de casa de la casa de mis papás. Y además tenía que trabajar. Mi hermano es una persona muy violenta, me ha pegado ya 2 veces. Todo esto se ha salido de control. Ha habido disgustos, pleitos, golpes. Mis papás se pusieron a favor de ellos y ya no me dirigen la palabra, ni a mí ni a mi hija. Realmente vivir en esta casa se volvió imposible, pero por necesidad tengo que seguir ahí. Hace cuestión de días mi mamá puso una demanda en contra mía por supuesto maltrato al adulto mayor, y quien es testigo principal es mi hermano. No sé por qué se ha puesto en mi contra mi propia familia. A mí me gustaría salirme de esa casa, pero no puedo porque no tengo las posibilidades económicas. Mi hija me ha pedido llorando que nos salgamos de la casa, pero yo le digo que eso implicaría sacarla de la escuela para que esto pase. Soy una mamá soltera que vive en casa de sus papás y tiene muchos problemas. Lo que comenzó como una familia unida se ha convertido en una historia de terror.
Pues sí, como ya les comentaba, fuerte, muy fuerte este testimonio. ¿Y qué le dirían? Es que... Justo lo que acabamos de decir, perdón. Yo creo que es importante también tomar en cuenta que no solamente son factores individuales los que a veces no nos permiten independizarnos, ¿no? A veces también hay condiciones del contexto, ¿no? América Latina es una de las regiones, tal vez no las más pobres, pero sí las más desiguales. Y esto se va a recargar mucho en las mujeres, como en el caso del testimonio. Hay que hacer un balance siempre cuando se toma una decisión como esta de recurrir al apoyo familiar, de poner con claridad qué recursos son los que tengo, con qué recursos cuento y a qué relaciones de poder me voy a involucrar, desde el punto de vista, digamos, de los que van a llegar y desde los que reciben, pues también, ¿no? Saber entonces cuáles son los recursos con los que también cuento, qué es lo que voy a ofrecer, igual cuáles son los límites. A veces sale más caro, dicen, el caldo que las albóndigas, ¿no? A veces es mucho más el precio que se paga por volver a un núcleo familiar donde a lo mejor la persona que ya vivió ahí sabe más o menos cómo son las dinámicas. Y entonces se vuelven ciclos pues de dependencias vitales, ¿no? Dependo porque ese recurso que me están ofreciendo es vital, pues la vivienda. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que hacer un balance si realmente conviene volver. Y bueno, entonces, ¿de qué nos apoyamos? Las familias, ¿en qué se pueden apoyar en momentos de crisis? Y aquí creo que también toca voltear un poco hacia la política pública, ¿no? En nuestro país hay una crisis muy, muy fuerte sobre la vivienda, acerca de la vivienda. Las nuevas generaciones lo están diciendo de muchas maneras, que ahorita ya ni con posgrados puedes comprarte un departamento, una casa, ¿no? Sobre todo pues en la ciudad, que no sea en las periferias, ¿no? Donde además pues luego es más difícil y más costosa la vida. Ahí también creo que hay que hacer un llamado de atención, ¿no? A los gobiernos, de que deben de entender que estas problemáticas sociales pues también impactan en el individuo y lo impactan de una manera muy tremenda, ¿no? No todas las personas pueden contar con familias saludables, ¿no? A veces son familias de las que sales porque hay dinámicas que son perjudiciales y por circunstancias tienes que regresar. Entonces, pues si hay, por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Vivienda, dentro de los programas que ellos ofrecen, existe el apoyo a la renta. O sea, te acercas y ellos pagan, proporcionan un recurso, que no es además un impuesto que se genera socialmente, para apoyarte en pagar un porcentaje de tu renta. Y creo que estas políticas realmente son muy efectivas y que es bueno que además se difundan, ¿no? O sea, es otra alternativa fuera del contexto familiar, ¿no? Pero fíjate que eso habría que también conectarlo con cómo salirme de algo que le llamamos vulnerabilidad aprendida. A esta chica que ahorita comenta, de pronto parece que cómo le hace, ¿no? Si ella aprendió a ser vulnerable, ella tiene que dar varios pasos ahorita. Lo primero, qué bueno que está escuchando Diálogos en Confianza, porque este es un foro serio, profesional, de primer nivel, donde va a recibir conceptos como los que nos acaba de explicar, ¿no? En donde veas ese trámite. Lo segundo, yo diría, vete a una terapia de grupo. ¿Sí? Hay terapias de grupo gratuitas, incluso con el gobierno, o hay instituciones que tienen costos muy bajos para una terapia de grupo. Diría una terapia individual también, para que tenga un trabajo personal y que se informe. La psicoeducación es una herramienta muy buena que también te permite para cambiarte de posición, porque ahí donde está ella, de pronto es también como quedarte en lugar de víctima. Hay un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno donde las personas, cuando se sienten separarse de la persona amada, sienten que se mueren. Y entonces es casi imposible poder separar, aunque te estén súper maltratando. Es importante que la gente trabaje en cuidar su salud mental. Y que hay una parte biológica también en el maltrato. O sea, no nada más la víctima es, pues ya date cuenta y salte de ahí. O sea, también hay un trabajo interno que debe de hacer la persona que está en situaciones violentas. O sea, debe de... el cerebro está diseñado para no traumatizarnos. Entonces, estas pequeñas como recompensas de yo te estoy dando dónde vivir, yo te estoy ayudando, pues a veces es como, bueno, pues está bien, entonces tengo que aceptar el maltrato porque mi hija está aquí, porque aquí estamos. Tengo que cambiar la entonces escuela. tengo que cambiarla de escuela. Pero a veces hay que, en estos procesos terapéuticos e individuales, ayudamos a que ella pueda generar una red de apoyo diferente, pero aparte de que tenga herramientas para poder salir de casa. Entonces, esta situación en muchas ocasiones es simplemente porque no alcanzo a visibilizar
que hay algo más. Y es perder el miedo muchas veces, ¿no? Sí, Porque yo cuántas creo- veces nos bueno. ha pasado de me tardé mucho en dar el paso, ¿no? Perdona. Sí, yo creo que como en el caso del testimonio y recopilando esto que ustedes comentan, o creces para salir, ¿no? Ya sea que entres en estos procesos terapéuticos, construyas redes, aproveches otras políticas públicas educativas y demás que ahorita están muy en boga, o sales para crecer. O sea, habría que ver qué decisión es la que más conviene según tus circunstancias. Efectivamente. Pues se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. De verdad fue un gusto. Gracias también a ustedes por seguirnos a través de nuestras redes sociales, por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que todos los datos de nuestros especialistas se quedan en redes sociales por si quieren contactarlos. Por supuesto, ellos están completamente disponibles. Azu, muchas gracias. Muchas gracias. Y que tengan un excelente Bye. día.